Hola. Con el tiempo, algunos vídeos que he estado haciendo han ido conformando una serie de temas relacionados con la política y que a mucha gente no le han gustado. A todos les parece mal, a los fascistas no les gusta que hable de fascismo, a los neoliberales no les gusta que hable de neoliberalismo, a los marxistas les molesta que hable de socialismo, a los marxistas de derecha, a los anarcocapitalistas e hijos de Ayn Rand les molesta muchísimo que los defina yo como marxistas de derecha, etcétera, etcétera. Y muchos me salen con una cuestión básica, dicen, está muy bien lo que haces tú cuando divulgas ciencia, pero no te metas en política. Yo me pregunto, ¿por qué no me voy a meter en política? ¿No sería lo ideal que todos participáramos ampliamente en la política y en la realidad política de nuestra sociedad? Yo creo que no es asunto de élites ni de unos pocos, sino que la política es asunto de todos. De eso vamos a hablar un poco hoy. Otros me han dicho, mira, está muy bien que te metas con las supersticiones de la medicina china y de la dieta alcalina y de Pamies y de Corberay, de la Ouija y del tarot y de Jodorowsky. Todo está muy bien, pero con mis supersticiones políticas no te metas. Mire usted, el problema es que para promover el pensamiento crítico no puede uno dividir el mundo en pedacitos. El pensamiento crítico es una herramienta que sirve para toda la realidad. Si uno aprende a pensar críticamente respecto de la Ouija o del tarot, no puede luego aparcar el pensamiento crítico y pensar mágicamente respecto de la política, del comercio, de la economía, de las relaciones sociales, de los movimientos sociales incluso. El pensamiento crítico es una herramienta para todo, y esto yo alguna vez, ya lo he dicho, lo comenté con Paul Kurtz, el fundador del Comité para la Investigación Científica de lo Supuestamente Paranormal y fundador de la Unión Internacional Ética y Humanista. El pensamiento crítico es para todo y creo que en política es muy importante. Qué bueno que usted aprenda a desconfiar de los que hablan de los ovnis y mañana desconfíe de aquellos que le dicen que lo van a jubilar a los 55 años o que le van a conseguir muchísimo dinero si solo vota por ellos. Con eso hemos avanzado mucho. Así que vamos a seguir con eso y vamos a seguir con uno de los temas más difíciles, que es el de la democracia. Pero antes quiero advertir una cosa. Estos vídeos no son tratados definitivos sobre los temas que tocan. Por favor, son vídeos de YouTube de 20 minutos. Son puntos de partida. Aportan elementos que creo que son importantes para el análisis, la reflexión y el debate. Pero no son puntos de llegada. Hay una cosa que se llama Google. No pretendo ser definitivo en esto, pues va de nuevo, simple y sencillamente dar elementos de juicio, elementos de reflexión y elementos de debate. Dicho eso, ahora sí, democracia. La democracia es una práctica política que no tiene una definición clara. La democracia es un concepto de una práctica social bastante vago que ha evolucionado a lo largo del tiempo, que cambia según las circunstancias de cada sociedad, de cada grupo humano, de cada momento histórico. En general se refiere a la participación igualitaria de los miembros de una sociedad en las decisiones que afectan a toda esa sociedad. Algunos lo llaman el gobierno del pueblo, pero eso significa bastante poco. Esa es la etimología. Democracia, demos pueblo, kratos gobierno. Pero ¿cómo se ejerce el gobierno del pueblo? La idea básica de la democracia es que la soberanía radica en toda la gente que conforma la colectividad y que esa colectividad ejerce el poder ya sea directamente o a través de representantes electos en elecciones obviamente libres y justas. A mí me gusta mucho más la definición que da el diccionario Cambridge, que no se refiere en concreto primero a cómo se ejerce el poder, sino a las bases de la democracia. La creencia en la libertad y la igualdad entre las personas y ya después el sistema que, basado en la creencia en la libertad y la igualdad entre las personas, ejerce el poder por medio de representantes electos o lo ejerce directamente la gente en lo que se llama una democracia directa. La democracia se define muchas veces más por la suma de las cosas que ha sido o que puede ser y por lo que no es o por lo que no debe ser. Es importante notar que la democracia no la inventaron los griegos. Todas las culturas humanas han tenido alguna medida de prácticas o instituciones democráticas. Todos en alguna medida participan en decisiones que se toman en su pueblo, en su comarca, en su país. Aún en las monarquías absolutas hay un cierto nivel de consenso. Sin consentimiento no hay gobierno, se vuelve imposible el gobierno. Ese consentimiento se puede lograr convenciendo a la gente de que el gobernante ha sido electo por Dios y por lo tanto lo que hay que hacer es hacerle caso y punto, o puede ser incluso por la fuerza o puede ser incluso por la compra de voluntades, pero siempre tiene que haber un nivel de consentimiento. En las peores dictaduras
Ha habido consentimiento popular y eso nos puede doler mucho reconocerlo. La gente apoyaba a Mussolini, había gente que apoyaba a Hitler, había gente que apoyaba a Francisco Franco, a Videla y a Pinochet, por poner solo algunos ejemplos. Sin consentimiento no hay gobierno. Cuando el consentimiento desaparece de la sociedad, el gobierno cae, a veces, desafortunadamente, por métodos violentos que requieren el fusilamiento de los reyes o cortarles la cabeza, como le hicieron a Luis XVI. Lo que hicieron los griegos fue hacer el primer gobierno democrático del que tenemos noticia, probablemente hubo otros antes. Fue Clístenes quien, en el 510, después de que se derrocó a la monarquía del tirano que dominaba Atenas, instituyó las leyes que establecieron un gobierno democrático en Atenas. Una democracia muy particular que tenemos que tener en cuenta que no es precisamente la democracia de la que hablamos hoy. No tiene nada que ver la democracia griega con lo que hoy llamamos democracia. Primero que nada porque no votaba ni participaba más que el 10% de la gente, no participaban las mujeres, no participaban los trabajadores, los campesinos y los esclavos, solo participaban aquellos que tenían propiedades. Y si hoy propusiéramos una democracia de ese tipo, tendríamos un problema muy grave. Los romanos, para crear su república, estudiaron la democracia griega. La República Romana existió durante 400 años, hasta más o menos el año 60 antes de la era común, cuando Julio César cambia la constitución para acabar con la república y erigirse en dictador, y su hijo ya sería posteriormente el emperador Augusto. Pero la democracia romana también era muy limitada. De 45 millones de habitantes que había en el año 70 antes de la era común, solo eran potenciales votantes 910,000. Se calcula que de esos 910,000, cuando mucho votaban 20, 25,000, 30,000 personas. Es decir, 30,000 decidían por 45 millones. A eso tampoco le llamaríamos democracia hoy en día. Pero antes que ocuparse del gobierno, la democracia se trata de quién hace las leyes y para beneficio de quién, como el caso de Clístenes, que hizo las leyes necesarias para que hubiera un gobierno democrático en Atenas. Si las leyes las escribe el rey en solitario, son leyes distintas a las que va a haber si el rey las escribe con sus consejeros más cercanos, y van a ser leyes muy distintas si participan los comerciantes, los ricos, los artesanos, los trabajadores, los campesinos. Una cosa que hemos descubierto, curiosamente, es que mientras más personas participan en la creación de las leyes, mejores son las leyes, aunque haya altibajos y haya momentos terribles y haya leyes repugnantes que luego hay que quitar. Pero en general, estadísticamente, mientras más personas participan en la creación de las leyes, ya sea directamente o a través de sus representantes, mejores leyes tenemos. También por eso, más que el tipo de gobierno, más que el terror que fue brutal de la Revolución Francesa, el legado de la Revolución Francesa son los debates sobre las leyes que se dieron, cosas como la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano y, por supuesto, las constituciones que fueron dándose a lo largo de la Revolución Francesa y que dieron origen a otras constituciones y que despertaron el interés y el deseo de otras personas y de otros grupos de ser libres y de crear a su alrededor democracias en lugar de monarquías. Todo el mundo quiere ser demócrata, todo el mundo se proclama demócrata. No solo se proclama demócrata, se proclama más demócrata que el vecino. Hay una verdadera competencia para ser el más democrático del barrio. Y esto lo revela el hecho de que muchas tiranías hacen con frecuencia elecciones donde, bueno, siempre ganan los mismos, pero hay elecciones, con lo cual es muy democrático. Un ejemplo de esto es la República Popular Democrática de Corea, que conocemos habitualmente como Corea del Norte, y cuyos medios dicen que tiene la democracia más perfecta de todo el mundo. Tiene elecciones cada 4 o 5 años. Por ejemplo, en las de 2019 participó el 99,99% del censo electoral y todos los votantes votaron unánimemente por los candidatos registrados, candidatos de 3 partidos que son el mismo partido, los 3. Aquí mismo en España, en 2011, hubo un movimiento muy bien organizado que exigía democracia real ya. Lo que implican estas 3 palabras es muy amplio. Primero que nada, establecen que en este momento no hay en España algo que se pueda llamar una democracia real. Es una democracia falsa. Nunca explicaron bien por qué consideraban que era una democracia falsa, pero mucho menos pudieron explicar qué era la democracia real que estaban pidiendo, y que no la estaban pidiendo para dentro de 2 semanas, dentro de 5 años o dentro de 4 sexenios, sino que la estaban exigiendo ya.
Democracia Real ya movilizó a muchísimas personas y sin embargo, en los años que han pasado desde el movimiento 15M, siguen sin explicarnos cuál es la democracia real que querían. Lo que sí hemos visto es que sus participantes se han integrado todos a la democracia que no les gustaba y están muy contentos en ella. La democracia pues es tan sexy que todos los países se declaran democráticos, aunque sabemos que docenas y docenas de ellos viven bajo tiranías aterradoras. Sin embargo, solo hay 6 países que aceptan abiertamente no ser democráticos: Arabia Saudí, Omán, Emiratos Árabes, Qatar, el Vaticano y Brunei. Es decir, 4 teocracias islámicas, una teocracia católica y una monarquía en la que el sultán de Brunei, el rey, pues prácticamente es Dios. ¿Pero por qué dicen todos que son muy demócratas? Bueno, porque tienen elecciones. Y es que ese es el problema. Democracia no son elecciones. Puede haber elecciones sin democracia, lo hemos visto. Todas las tiranías, todas las dictaduras que hacen elecciones, las hacen sin que por ello se conviertan en democracias. Puede haber democracia sin elecciones cuando las decisiones se toman por consenso y no forzosamente mediante votaciones. La definición de la democracia debe incluir otra serie de elementos aparte de las elecciones: la igualdad, la libertad, ciertos valores compartidos, una idea de justicia, los consensos y los controles para salvaguardar a la propia democracia. La igualdad requiere, entre otras cosas, que todos los votos valgan lo mismo. Por eso también el voto es secreto, para que nadie pueda saber: este voto es de una persona importante, este voto es de un pobre desempleado y por lo tanto este voto va a tener más valor que este. No, todos los votos que se depositan en la urna a la hora de contarse valen exactamente lo mismo. Y también, al participar directamente en la vida pública, debemos aspirar a la igualdad, es decir, que nos traten igual al llegar a una ventanilla de gobierno y que no nos pregunten a cuánto asciende nuestra cuenta bancaria para ver si nos tratan mejor o nos tratan peor. Y no voy a hacer el chiste de que a todo el mundo lo tratan mal en las burocracias, porque no hace falta. Está el principio de libertad. La democracia existe en libertades individuales y sociales que son irrenunciables: la libertad de expresión, la libertad de opinión, la libertad de pensamiento, la libertad de organizarse en grupos para defender sus intereses, la libertad de movimiento para moverse por todo el territorio de la sociedad y entrar y salir de él sin problemas, una serie de libertades sin las cuales no se puede hablar de democracia. Hay valores compartidos que son clave para la democracia, como los derechos humanos o la dignidad de las personas, la idea de la tolerancia a la diversidad, la idea de que vivimos con gente que piensa cosas que no nos gustan y que sin embargo son nuestros conciudadanos. Los principios de justicia: aceptar que nos damos unas determinadas leyes para tener una sociedad justa y que esa justicia sea también igual para todos y se base en leyes y en reglas claras, en datos, en hechos, en evidencias, en pruebas, y que las decisiones no se tomen porque a un policía le caíste mal y te pudo detener, o porque un juez decide, más allá de toda ley, que te va a imponer una pena que no está contemplada en la legislación aplicable. Y eso nos permite a todos ajustarnos a las leyes sabiendo que serán aplicadas no de manera caprichosa. Y esto entra en el terreno del consenso. Aceptamos ajustarnos a derecho, aceptamos ajustarnos a las leyes, porque sabemos que podemos cambiarlas. Tenemos la esperanza de poder cambiar las leyes, tenemos el derecho y la libertad de reunirnos con otras personas y hacer organizaciones, grupos, clubes, colegios, asociaciones que defiendan ciertas exigencias y que puedan aspirar a cambiar las leyes, a influir en los partidos políticos o creando un propio partido político para cambiar las leyes y tener leyes mejores. Este elemento es fundamental para tener el consenso, el consentimiento para el gobierno y para los distintos poderes que rigen una sociedad. Y finalmente están, por supuesto, los controles, las líneas rojas que no se pueden pasar, las propuestas de ciertas personas que salen de la democracia y que no se deben admitir como parte del juego democrático: la discriminación de grupos humanos, el rechazo a otros grupos humanos, la idea de que se deben recortar libertades o recortar derechos o disminuir la protección a algún grupo humano. Hay muchas sociedades que han destruido su democracia utilizando precisamente lo que se conoce como la dictadura de las mayorías. Los controles, los poderes independientes, la libre expresión, la libre organización son elementos que impiden que haya dictaduras, que impiden
que se destruya la democracia. Visto todo esto, hay cosas, hay ideas que se nos presentan de a veces como si fueran más democráticas que otras. Por ejemplo, es más democrático el tener una limitación de mandato, que la gente solo puede estar en un puesto 8 años. Oye, pero si los demás quieren que siga porque los ha representado bien, porque tiene buenas ideas, porque es trabajador y honrado. No, a los 8 años se tiene que ir. ¿Es más democrático eso para que pueda entrar yo a ocupar su sitio? No es más democrático. Eliminar una monarquía en un sistema parlamentario donde la monarquía no tiene ningún poder, no es más democrático eso que mantener un estado donde no hay una monarquía, pero hay una dictadura y no existen los elementos fundamentales de una democracia. No es más democrático tampoco, y esto lo repiten mucho los pseudodemócratas, la democracia directa. Quienes rechazan la democracia representativa suelen defender la democracia directa, pero es muy poco funcional y nunca ha demostrado ser mejor que la representativa. De hecho, cuando ustedes le dicen en Suiza se usa la democracia directa y funciona muy bien, no. En Suiza solo 3 de los 26 cantones que conforman el país usan la democracia directa: Appenzell, Innerrhoden y Glarus. Los otros 3 utilizan la democracia representativa y les va muy bien. La democracia se puede hackear, se puede manipular a los electores. Este es precisamente a lo que se dedica el populismo, a encontrar formas de manipular por medio de sus emociones a los electores para que piensen poco y actúen movidos por sus emociones. Se puede corromper al votante con prebendas diciéndole que le vas a dar dinero o algunos beneficios a cambio de su voto. Se puede manipular el voto utilizando, por ejemplo, a las fuerzas del orden. Yo vi alguna vez una elección donde la gente estaba cruzando su boleta bajo la mirada de un soldado y es muy difícil ejercer con libertad el voto así. Existen formas de alterar los resultados de las elecciones antes incluso de que se lleven a cabo. A mí, por ejemplo, en alguna ocasión, junto con muchas más personas, por supuesto, nos borraron del padrón electoral para impedir un resultado que no deseaban en el distrito electoral en el que participaba yo. También se pueden alterar los resultados durante las elecciones. Hay trucos como meter varios votos al mismo tiempo. Se pueden alterar los resultados después de las elecciones. Las pueden utilizar oportunistas y adanistas que se fingen personas de fuera de la política y que aprovechan la desesperación de la gente de que los políticos no puedan resolver todos los problemas para prometer que ellos sí los van a resolver. Fue el caso de Fujimori, fue el caso de Donald Trump. La democracia es inestable e imperfecta. La democracia siempre está en proceso de construcción. La democracia no garantiza que todo esté bien siempre. Lo que sí garantiza una democracia sólida es que lo que está mal se puede cambiar, que se pueden cometer errores y elegir a alguien atroz, pero que vienen otras elecciones donde lo podremos quitar del poder. La democracia tiene la ventaja de tener marcha atrás, de tener un mecanismo en sí misma para corregir sus propios errores y poco a poco ir avanzando, aunque nunca a la velocidad que todos quisiéramos. Eso es cierto. La democracia permite que lo que está mal en un gobierno no dure si así lo decidimos todos. Por todo esto yo creo que vale la pena defender la democracia y se le defiende de los antidemócratas, no de los que están en el otro partido, no de los que votan diferente que nosotros, no de los que piensan distinto en algunas cosas de nosotros, pero creen en la democracia, sino de los verdaderos antidemócratas que muchas veces se incrustan en la democracia, ya vimos ejemplos, para destruirla. Defender a la democracia es recordar que la corrupción no es producto de la democracia, que corrupción hay en todas las organizaciones sociales de todo tipo y que de hecho es mejor apuesta buscar que la supervisión ciudadana acabe con la corrupción en una democracia de lo que puede ser en una tiranía o en una monarquía. La participación continua exige que todos participemos más. No vale votar una vez cada 4, 5, 6 años y luego echarse en el sofá y decir, pues mira, yo ya mi parte democrática ya la hice, yo ya cumplí y ahora ustedes hagan todo para solucionar mis problemas. Y luego quejarnos si nos hacen votar 2 veces en un año. Dios mío, pero qué esfuerzo tan terrible me están exigiendo que haga. Ir y votar 2 veces. Participar democráticamente es participar en organizaciones sociales, es exigir, es defender los principios básicos de la democracia, la igualdad, la libertad, la justicia, principios como la libre expresión. Todos conocemos a gente que defiende su propia expresión libre, la expresión libre de sus ideas, y cuando alguien trata de impedir que lo haga, se enfurece y reclama sus derechos como cosa de principios. El día de mañana lo encuentra uno en las redes sociales exigiendo que censuren, que impiden que hable, que impidan que se emita tal o cual mensaje, porque solo están de acuerdo con su libre expresión, pero no con las de aquellos que piensan distinto de ellos. Y como dijo Rosa Luxemburgo, y yo he repetido en muchísimas ocasiones, la libertad
es fundamentalmente la libertad del que piensa distinto. Pero sobre todo hay que recordar el precio que tiene no defender la democracia, y es perderla. Y ninguna sociedad, aún medianamente democrática, que ha pasado a ser una dictadura, ha mejorado su situación ni la situación de sus habitantes. Christopher Hitchens decía que lo mejor no te vuelva enemigo de lo bueno. Que tu idea de que algo podría estar muchísimo mejor no te vuelva enemigo de ella tanto que la destruyas para dar un paso atrás. Además, siempre es mejor ser un ciudadano y un demócrata que ser subyugado por un tirano al que hay que obedecer o pagar las consecuencias. ¿No cree usted?